Listo, chicos, entonces ahora vamos a hablar de patología del tracto gastrointestinal. Entonces, en esta primera parte vamos a hablar de lo que es el tracto gastrointestinal superior y las glándulas salivales. ¿Listo? Entonces empecemos con glándulas salivales. Aquí quiero que se acuerden que hay tres glándulas salivales: la parótida, la submandibular y la submaxilar. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos importantes que son los conceptos inflamatorios, que son realmente pues los más comunes. Bueno, entonces hablemos primero de la serostomía. La serostomía se refiere a la sequedad de la boca. Bueno, entonces este aumenta con la edad. También puede hacer parte de un trastorno autoinmunitario, que es el síndrome de Sjögren, que es en donde puede aparecer queratoconjuntivitis seca, alteraciones en las lágrimas, podemos ver ojo rojo, boca seca. Debemos también interrogar al paciente acerca de los medicamentos que toma, si toma antihipertensivos, diuréticos, antipsicóticos, miorelajantes. Y la serostomía, a pesar de que es inflamatorio y a pesar de que no es tan grave, puede tener algunas complicaciones, como por ejemplo la caries, ya que la saliva es antibacteriana, o candidiasis, ya que la saliva permite renovar el medio y así evita que se acumule en determinado sitio de la boca, y también puede tener algunos problemas de deglución. Otro proceso inflamatorio de las glándulas salivales que nos interesa es la cialoadenitis, que es la inflamación de los adenoides. Entonces se da por varias causas. Puede ser por trauma, puede ser por virus, como por ejemplo el paramyxovirus, que es el causante de la parotiditis o de las paperas. Este produce inflamación no solo de la glándula, sino también de ductos del páncreas, de los testículos. Otra causa es por trastornos autoinmunes, como el síndrome de Sjögren. La lesión traumática más común es el mucosele, que es la obstrucción o la ruptura de uno de los conductos con la consiguiente salida de saliva hacia la estroma del tejido conectivo a su alrededor. Entonces, clínicamente vean cómo aparece. Aparecen tumefacciones fluctuantes en el labio inferior que tiene como un tono azul traslúcido, y el trauma produce también inflamación y lo que hace es que impide la salida del moco, entonces se forma un pseudoquiste, ¿listo? ¿Y por qué se llama pseudo? Porque no tiene un epitelio como tal que lo tapice. Y cuando es sublingual, eso se llama ránula. Bueno, para que no se les olvide. Entonces, lesión traumática más común, mucosele. Y virus más común, paramyxovirus, que es el que causa paperas. Bueno, entonces hay otros conceptos también inflamatorios, como puede ser la cialolitiasis, que como ya vimos, litiasis sabemos que son cálculos, ¿cierto? Entonces son cálculos en las glándulas salivales y se produce por Staphylococcus aureus o por Streptococcus viridis. Es un proceso frecuente y se da pues por la obstrucción de un conducto inducida por cálculos. Y la cialoadenitis inespecífica, que es una inflamación de las glándulas salivales que se da también por Staphylococcus aureus y Streptococcus viridis, se produce más que todo en las personas mayores y en esta hay producción de pus. Entonces, en esto que quiero que se lleven, que son simplemente dos definiciones de trastornos inflamatorios de las glándulas salivales que son importantes y son las más comunes. Ahora sí hablemos un poco de neoplasias. Entonces, en las glándulas salivales lo que quiero que sepan es que se producen 30 tipos de neoplasias, pero nosotros vamos a hablar de tres solamente, que son los más comunes, los más frecuentes, los que más nos interesan, y aquí les dejo una tabla con todo lo demás. Realmente no se lo tienen que saber, ¿listo? La mayoría son benignos, pero los tumores realmente no son frecuentes. La mayor parte son inflamatorias, o sea, la mayor parte van a hacer estas cosas. Los tumores no son frecuentes, bueno. Pero lo que tienen que saber es que entre más grande la glándula donde aparece el tumor, es más posible que sea benigna. Y entre más pequeña la glándula, es más probable que sea maligno. Bueno, entonces vamos a hablar primero de los benignos. Hablemos del adenoma pleomorfo o mixto. Entonces, este es el tumor benigno más común. Este aparece en el 60% de los casos acá en la parótida. Es una mezcla de células ductales y mioepiteliales, tiene una diferenciación epitelial y mesenquimatosa, por eso se le conoce como mixto. La mayor parte van a ser encapsulados y se puede convertir en maligno, pero pues realmente es muy raro. Cuando lo operamos es mejor sacar la masa completa. Cuando es maligno se llama carcinoma, adenoma, pleomorfo maligno. Realmente es muy raro. O también lo pueden encontrar como carcinoma, hexadenoma, pleomorfo o tumor mixto maligno. Bueno, así lo pueden encontrar. Es menos frecuente que lo encuentren en la glándula submandibular. Es raro en las glándulas salivales menores. ¿Listo? El tiempo de evolución nos habla de la posibilidad de que pueda evolucionar a cáncer. Entonces, entre más tiempo, pues es más posible que evolucione a cáncer, ¿listo? Cuando tiene menos de 5 años, hablamos de una progresión del 2%, y cuando lleva más de 15 años, decimos que puede tener una progresión del 10%. Entonces vean que realmente no es común que evolucione
o que se vuelva maligno y pues la probabilidad es muy baja, ¿listo? En cuanto a la clínica, pues vamos a encontrar masas aisladas, móviles, indoloras. Su índice de recidiva con parotidectomía es del 4%, ¿listo? Y al microscopio, quiero que vean acá, vamos a observar elementos epiteliales dispersos por toda la matriz, entonces por eso también se le conoce mixto, porque vamos a ver cantidades variables de tejido mixoide, vamos a ver tejido hialino, vamos a ver tejido condroide e incluso podríamos ver tejido óseo, ¿listo? Entonces por eso se le conoce como mixto. El segundo es el tumor benigno de Warthin. Este también es benigno, ¿listo? También se le conoce o lo pueden encontrar como cistoadenoma papilar linfomatoso benigno. Entonces, cisto porque forma quistes, ¿listo? Eso es lo primero, forma quistes. Papilar porque forma como unos deditos, ¿listo? Y tiene linfocitos también. Entonces, cistoadenoma papilar linfomatoso y es benigno. Bueno, el 10% son multifocales y el 10% son bilaterales. Estos los vamos a encontrar solo en la parótida. Se presenta más en los hombres que en las mujeres y es más frecuente entre la quinta y la séptima década de la vida. Entonces, este aumenta 8 veces el riesgo de aparición en fumadores. Si a ustedes, por ejemplo, no sé, les ponen un hombre de 65 años que lleva, no sé, 35 años fumando, que le salió una masa en la parótida, entonces ustedes pueden pensar, ok, puede ser un tumor benigno de Warthin, ¿listo? Y ahora vamos a lo maligno. Entonces en lo maligno vamos a encontrar el carcinoma mucoepidermoide. Este representa el 15% de los tumores de glándulas salivales y es el tumor maligno por excelencia, ¿listo? Así se conoce como el tumor maligno por excelencia de las glándulas salivales. La evolución clínica va a depender del grado. Esto sí debemos saber que hace metástasis muy rápido y que aparece más que todo en la parótida. Este tiene 3 tipos de células, las células mucosecretoras, las células escamosas y las células intermedias. Entonces en la imagen vamos a ver algo realmente que es heterogéneo, pero pues lo que quiero que sepan es que si es maligno, ustedes piensen en un carcinoma mucoepidermoide porque es como el más común de las glándulas salivales. Aquí hay 2 mensajes para llevar a casa. El primero es que la mayor parte de los tumores son benignos y la menor parte son malignos. Y el segundo es que si ustedes tienen una lesión en glándula salival, lo primero en lo que piensan no es en un tumor, porque la mayor parte de los problemas son inflamatorios. Entonces ustedes casi nunca van a pensar en un tumor y cuando piensan en un tumor, la probabilidad de que sea maligno realmente es muy baja. Bueno, ahora hablemos un poco de malformaciones. Entonces ahora sí vamos a hablar como tal del tracto gastrointestinal superior, ¿listo? Entonces hablemos de la atresia. La atresia principalmente es de recién nacidos y hay 3 tipos de atresia esofágica. Entonces vamos a hablar aquí primero de la atresia completa del esófago. Vean que es una atresia completa. Y entonces parte del esófago es reemplazado simplemente por un cordón fino, pues acá no lo vemos, y el motivo de consulta va a ser que absolutamente todo lo vomita. El segundo tipo de atresia es esta que es la más común, entonces quiero que esto no se les vaya a olvidar. ¿Y qué quiere decir? Entonces la parte distal del esófago está comunicado con el árbol respiratorio y la parte proximal está ciega, ¿listo? Entonces el contenido, pues ¿qué va a pasar? Se va a ir a los pulmones, va a producir ahogamiento y eso está asociado con malformaciones cardíacas, renales y del sistema nervioso. No se les vaya a olvidar esta. Y el tercer tipo de atresia es cuando el esófago se comunica tanto proximal como distal con la tráquea y con el árbol respiratorio, pero esta es la más común. En cuanto a estenosis, pues se disminuye el diámetro. Esta puede ser por antecedente de consumo de cáusticos, entonces en el contexto de un suicidio, por ejemplo, por cáncer, por radiación, por ácidos o un paciente que tenga un reflujo bastante severo. Y la hernia hiatal, que si vieron el video de embriología, pues ya van a saber, básicamente es cuando el diafragma se desarrolla parcialmente o no se desarrolla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que la pared abdominal protruye hacia el tórax y se da una hipoplasia pulmonar que es incompatible con la vida. Un poquito más de malformaciones, entonces esto también quiero que les quede súper claro, quiero que sepan cuál es la diferencia entre uno y el otro. El onfalocele, entonces es que a través del ombligo se hernian las vísceras,
pero tienen un saco que las recubre. Entonces, si ustedes se acuerdan, a partir de la sexta semana se produce lo que es la herniación fisiológica, que es cuando todas las asas intestinales salen por el conducto vitelino, ¿cierto? Y se quedan ahí y a la 10ª semana regresan. Se produce el onfalocele cuando esas asas intestinales no regresan a la 10ª semana, pero aquí están cubiertas por el amnios. Mientras que en la gastrosquisis es un cierre de musculatura incompleta. Entonces no hay ningún saco, no hay amnios que lo revista y hay una exposición completa como tal. Entonces, por favor, no se les olvide la diferencia entre onfalocele y gastrosquisis. ¿Listo? Ahora, siguiendo con malformaciones, hablemos de la ectopia. Básicamente, la ectopia es cuando las cosas están donde no deben estar. Bueno, entonces producen ácido y pueden dar esofagitis o duodenitis. Por ejemplo, si tenemos parte mucosa gástrica en el esófago, o tenemos mucosa gástrica en el duodeno, o mucosa pancreática en el esófago, por ejemplo. Es eso, cuando las cosas están donde no deben estar. Entonces, pues, dependiendo de la función que tenga esa parte, puede producir ácido o puede producir algunas complicaciones, ¿listo? El divertículo de Meckel es muy común. Les puse aquí esta imagen, es una estructura en forma de saco y lo que deben saber es que contiene las 3 capas de la pared intestinal, es decir, tiene las 3 paredes del intestino y cumple con la regla de los 2. Entonces la regla de los 2 es que se presenta en el 2% de la población, que aparece a 2 pies de la válvula ileocecal, que tiene 2 pulgadas de longitud, que es 2 veces más frecuente en el sexo masculino y es sintomático a los 2 años de edad. Bueno, la mayoría está recubierto por tejido intestinal, pero en ocasiones también están recubiertas por tejido gástrico, que forma ácido, que puede doler, que puede perforar. La causa es que hay una falta de involución del conducto vitelino y este se ubica cerca de la unión ileocolónica. Entonces, por favor, que no se les olvide, realmente es muy frecuente y esto de la regla de los 2 es muy importante. Y ya en cuanto a la estenosis pilórica, pues es una estenosis hipertrófica que es entre 3 y 5 veces más frecuente en los hombres, se presenta en 1 de cada 900 nacidos vivos, tiene un patrón de herencia multifactorial y la clínica va a ser que los niños a partir de la tercera, sexta semana de vida van a tener una regurgitación de nueva aparición, vómitos no biliosos, vómitos en disparo y pueden tener una masa firme de 1 a 2 centímetros a nivel abdominal. ¿Listo? Entonces el tratamiento es que se hace una miotomía para delimitar la estenosis pilórica. También una de las causas puede ser exposición a antibióticos como eritromicina y acitromicina, puede ser por exposición directa o en la leche materna. La enfermedad de Hirschsprung, entonces esta es también súper importante, es cuando hay una parte del colon sin células ganglionares. Entonces, para que el intestino se mueva bien, necesita células ganglionares que vienen, si ustedes se acuerdan, del plexo de Auerbach y del plexo de Meissner. Entonces, la mayoría de las veces está afectada solo una pequeña parte del colon, pero lo que pasa es que esta pequeña parte no se mueve, entonces daña básicamente la función general del colon, se dilata, se llena de materia fecal y se obstruye. Entonces puede producir lo que se conoce como un megacolon tóxico. ¿Listo? Entonces, a todo niño recién nacido, antes de darle de alta, ustedes le tienen que revisar 2 cosas. Lo primero, que el ano esté perforado y lo segundo, le deben preguntar si hizo meconio. Bueno, porque así podemos sospechar si tiene enfermedad de Hirschsprung o no. En cuanto a la obstrucción esofágica, entonces hay unas causas funcionales y hay unas causas mecánicas. Hay 3 tipos de lesiones cuando hablamos de causas funcionales. Está el esófago en sacacorchos y esto es un desbalance entre la capa circular y la capa longitudinal. Entonces el esófago se va a contraer de manera irregular y se va a producir esta malformación. Lo segundo es el espasmo esofágico difuso. Entonces lo que ocurre es que hay un espasmo del músculo liso de la parte inferior. Y la tercera causa es una disfunción del esfínter esofágico inferior. Entonces puede estar causada por las 2 anteriores y lo que hace es que produce divertículos. Entonces hay 2 tipos, uno en el esfínter esofágico inferior y otro a nivel del esfínter esofágico superior. Entonces parte de la comida puede entrar al divertículo, se queda ahí por un tiempo, se comienza a dañar y un síntoma es la halitosis, precisamente por eso, como la comida se almacena en ese divertículo, pues se daña y produce mal aliento. ¿Listo? También hay causas mecánicas, entonces son personas que tienen
La sintomatología clínica va a ser una disfagia progresiva que primero va a ser a sólidos y luego a líquidos, se puede producir por cáncer, también puede ser una secuela de ingesta de cáusticos en el contexto de un suicidio. ¿Listo? Entonces, lo primero, una estenosis esofágica benigna. Entonces, hay un engrosamiento fibroso de la submucosa y se asocia a una atrofia de la muscular propia y una lesión epitelial secundaria. Membranas mucosas esofágicas son protrusiones que no son circulares como si son aquí en los anillos de Schatzki, aquí no, aquí son unas protrusiones en semicírculo, son solo de la mucosa, son de 5 milímetros aproximadamente y estos aparecen en varias enfermedades. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad de injerto contra huésped, en pacientes con enfermedades ampollosas en la piel, en pacientes que tienen el síndrome de Plummer-Vinson. También lo pueden encontrar en la literatura como síndrome de Patterson-Kelly. Y esto es una triada, se las traje aquí. Entonces es glositis, membranas mucosas esofágicas, y la otra es anemia ferropénica. ¿Listo? Esa es la triada del síndrome de Plummer-Vinson. Y lo otro son los anillos de Schatzki. Entonces estos anillos de Schatzki sí son, ustedes ven que son completamente circulares, son más completos, entonces incluyen la mucosa y la submucosa. ¿Listo? Ahora hablemos de la calasia. Entonces la calasia también es una triada y lo que sucede es que hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior y además hay un aperistaltismo del esófago. Entonces hay dos tipos, hay una primaria y una secundaria. ¿Qué sucede? En el esófago hay unas neuronas inhibitorias que tienen que ver con la secreción del óxido nítrico y del péptido intestinal vasoactivo. Ellas secretan esas sustancias para la motilidad. Entonces, si esto se daña, pues se daña el tono, le falta relajación y hay problemas en la motilidad. ¿Listo? La causa más común es la enfermedad de Chagas, que si ustedes se acuerdan, es producida por el Trypanosoma cruzi. Y hay causas raras también como la neuropatía, la amiloidosis, sarcoidosis, el síndrome de Down. También pueden haber laceraciones que pueden cursar con hematemesis. Entonces las causas esofágicas de hematemesis son muchísimas, pero las que ustedes tienen que saber ya se las saben. Entonces el síndrome de Mallory-Weiss, que ya lo tienen claro, que son laceraciones simplemente. El síndrome de Boerhaave, que ya es cuando hay una perforación esofágica como tal. Las varices, que se producen más que todo en la cirrosis hepática, ya la vamos a ver más adelante. Una fístula ortoesofágica, una esofagitis química, esofagitis infecciosa por hongos como cándida o herpes. Básicamente esos son los más importantes. También está la esofagitis eosinofílica, el esófago de Barrett, que ya lo vamos a ver, y ya las malignas como por ejemplo el adenocarcinoma. Entonces ya vamos a ver cuáles son los que más nos interesan que pueden cursar con hematemesis. Empecemos por la esofagitis. Entonces, la esofagitis infecciosa se da en personas mayores o en pacientes que tienen problemas inmunitarios. La principal etiología va a ser herpes virus, citomegalovirus y hongos. La mucosa se puede dañar también con varios agentes irritantes, como es el alcohol, los ácidos o álcalis, los medicamentos, ciertas enfermedades ampollosas, líquidos calientes o tabaquismo significativo. ¿Listo? El esófago esofagitis, esto se da por reflujo, entonces el reflujo del contenido esofágico es la causa más frecuente de esofagitis. La causa también es la relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y se produce por aumento de la presión abdominal como embarazo, obesidad, es más frecuente en mayores de 40 años. Y en cuanto a la clínica, vamos a tener pacientes con disfagia, con pirosis, con regurgitación del contenido gástrico. Básicamente el esófago esofagitis es el reflujo gastroesofágico. Y la esofagitis eosinofílica, esto realmente es muy raro. Entre los síntomas pues están la impactación alimentaria, la disfagia en los adultos y en los niños, y es muy importante, la intolerancia alimentaria. Entonces vamos a tener niños con vómito, con dolor, va a producir disfagia por inflamación y en el microscopio lo que vamos a ver es la presencia de gran cantidad de eosinófilos intraepiteliales, ven acá, están en un circulito que realmente no deberían por qué estar ahí, ¿listo? Vamos a ver todos esos eosinófilos intraepiteliales, principalmente en la zona superficial.
La mayoría de estos pacientes van a ser atópicos, puede ser producido por leche de vaca o por productos de soya. ¿Listo? En cuanto a las varices esofágicas, lo que les decía es común en pacientes con cirrosis, entonces la hipertensión portal va a dar lugar al desarrollo de canales colaterales en los lugares en los que se comunican los sistemas porta y cava. Entonces, en cuanto a la clínica, pues van a estar presentes casi que en la mitad de los pacientes con cirrosis y entre el 25 y el 40% pueden presentar una hemorragia por varices. Esto se puede tratar médicamente mediante inducción de vasoconstricción esplácnica o por endoscopia. Ahora hablemos del esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una metaplasia intestinal y la causa más común es el reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Entonces este puede llegar a aumentar ligeramente el riesgo de adenocarcinoma de esófago. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el epitelio intestinal va a invadir el epitelio escamoso, que es el epitelio del que está hecho el esófago. Entonces básicamente es eso, que ahora hay epitelio cilíndrico, que es el epitelio intestinal, en la zona del epitelio esofágico, que es epitelio escamoso. ¿Listo? Básicamente es eso. Entonces estos pacientes se vigilan, realmente no hay un tratamiento como tal, además de los inhibidores de la bomba de protones. Vamos a ver a nivel histológico o patológico como unas lengüetas de color rojo salmón. ¿Listo? Debemos vigilar esa metaplasia intestinal, además puede tener grados de displasia de bajo a alto grado, entonces entre más alto sea el grado, hay mayor posibilidad que avance a cáncer. Es una complicación como tal de la enfermedad por reflujo gastroesofágica crónica y lo que les decía, entonces hay metaplasia intestinal en la mucosa escamosa del esófago. Es más frecuente en los hombres, se presenta entre los 40 y los 60 años de edad. La gran mayoría de personas que tienen esófago de Barrett pues no van a desarrollar tumores esofágicos y lo que les decía, pues el tratamiento aún está en debate, pero con que sepan eso, que es una metaplasia intestinal, ya está perfecto. ¿Listo? Y así es como lo van a ver a nivel microscópico. Aquí es súper importante, y esto sí quiero que se lo graben, que se lo sepan, que son los tumores esofágicos. Entonces, vamos a tener dos importantes, el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. En cuanto al adenocarcinoma, algo que quiero que sepan es que está asociado al esófago de Barrett, pero además en la mayoría se produce en la unión gastroesofágica. Esto no se les puede olvidar. Adenocarcinoma se produce en unión gastroesofágica. La mayoría se van a originar sobre el esófago de Barrett, se forma a nivel distal, es más común en el tercio distal, ¿listo? Todo lo que haga reflujo es un factor de riesgo para este adenocarcinoma, entonces la obesidad, el tabaquismo, pero también hay factores protectores como algunos serotipos del Helicobacter pylori. Entonces, como el Helicobacter pylori daña el estómago, él genera una metaplasia intestinal, pero no secreta tanto ácido gástrico. Entonces, cuando genera reflujo, el pH no es tan ácido y hace menos daño. Por eso algunos serotipos pueden ser protectores. En cuanto a la clínica, pues es inespecífica, ¿no? Pues a menos de la pérdida de peso, pero el resto pues tiene disfagia, tiene hematemesis, tiene vómito, tiene dolor torácico. Entonces no es tan específico, pero ya si tiene síntomas constitucionales como la pérdida de peso, pues podemos sospechar que es un adenocarcinoma. Entonces no se les olvide que está en la unión gastroesofágica y que se asocia a esófago de Barrett. Otro tumor esofágico importante es el carcinoma epidermoide o también lo van a conocer como el carcinoma escamoso. Este está asociado también al consumo de alcohol y tabaco, pero este quiero que vean que se ubica en el tercio medio del esófago, mientras que este es en la unión gastroesofágica o en el tercio distal del esófago, este carcinoma epidermoide está en el tercio medio del esófago. Entonces eso es súper importante. En cuanto a la clínica, igual van a tener disfagia, odinofagia, obstrucción. Este tiene muy mal pronóstico, lastimosamente más del 50% están muertos a los 5 años. Estos se producen en la mucosa y submucosa en el 25% de los casos y se descubren muy tarde. Entonces un objetivo podría ser mejorar el diagnóstico. Se da más que todo en adultos mayores de 45 años, más en los hombres con una relación de 4:1 y hay otros factores que influyen como la pobreza, la lesión por cáusticos, la calasia, el síndrome de Plummer-Vinson, una dieta insuficiente en frutas y verduras, si consume bebidas muy calientes o si ha estado expuesto a radioterapia. Las incidencias son muy altas en países como China,
Sudáfrica, Hong Kong, Irán, Brasil. En nuestro medio el carcinoma epidermoide como que realmente no es tan común y dependiendo de la localización pues va a tener un compromiso. Si está en el esófago superior va a comprometer lo que son los ganglios cervicales, si está en el esófago medio va a comprometer los ganglios torácicos y el mediastino distal. Y si está en mediastino distal, pues ya va a comprometer como tal, digamos que los ganglios gástricos y los ganglios celíacos. ¿Listo? Es otra causa en países con baja incidencia el papilomavirus. ¿Listo? Tener prácticas sexuales de riesgo también es un factor de riesgo para tener el carcinoma epidermoide. No se les olvide, por favor, tercio medio del esófago. Bueno, y aquí en la imagen vemos, en la primera imagen, en esta de acá, vemos glándulas que corresponden a un adenocarcinoma. Esto que está en un circulito es una glándula. Entonces, cuando hablamos de adenocarcinoma, hablamos de glándulas, ¿listo? Y la segunda es un carcinoma epidermoide, para que no se les vaya a olvidar. O también lo conocen como carcinoma escamoso, no se les vaya a olvidar. Listo, entonces hasta ahí ya terminamos esófago. Si tienen alguna duda, ya saben que nos escriben. Ahora vamos con estómago. Entonces, este realmente sí es más común en nuestra población. Las personas que mueren de un carcinoma gástrico son pertenecientes a la población colombiana, a la población mexicana y también a los japoneses principalmente. Empecemos entonces con la gastritis aguda. Vamos a empezar con procesos inflamatorios agudos. Entonces es un proceso inflamatorio de la mucosa. La causa más común pues va a ser el Helicobacter pylori, ¿cierto? Y tenemos también la gastropatía. Entonces la gastropatía quiere decir que hay enfermedad, pero no hay inflamación como tal. Entonces tiene varias causas como los AINES, el alcohol, la bilis, como por ejemplo el reflujo biliar, las lesiones inducidas por estrés, que ya las vamos a ver, y puede ser asintomática o en ocasiones puede tener epigastralgia, náuseas y vómitos también, pues es muy común en nuestra población. ¿Por qué se va a producir estas dos, tanto la gastritis aguda como la gastropatía? Pues el estómago tiene unos factores protectores como la producción del moco alcalino que protege la mucosa y para que se produzca este moco alcalino tienen que haber prostaglandinas y prostaciclinas. Si yo inhibo la producción de estas prostaglandinas o de la prostaciclina, pues empiezo a tener un daño de la mucosa. El daño de la mucosa también se puede producir cuando, por ejemplo, las personas fuman, porque entonces hay disminución de la vasculatura, no llega adecuada sangre, eso lleva a que la mucosa no tenga suficiente materia para hacer ese moco. Lo mismo con las cardiopatías, pero pues esto es menos común, ¿listo? El uso de los AINES, por ejemplo, los AINES inhiben el COX, entonces no va a haber una adecuada producción de las prostaglandinas. Todos los anteriores, además de, por ejemplo, el alcohol, pues van a producir un daño, por lo que no vamos a tener las defensas adecuadas y eso puede llevar en el peor de los casos a una úlcera, ¿listo? Pero que quiero que sepan que las úlceras no aumentan el riesgo de cáncer. Si se diagnostica un cáncer en una úlcera es porque en el principio era cáncer. Bueno, una úlcera gástrica producida por reflujo no va a ser un factor de riesgo para cáncer, porque una úlcera al principio puede ser un cáncer que se ulceró, ¿sí? Lo que sí es un factor de riesgo es el Helicobacter pylori. Bueno, pero las úlceras como tal no aumentan el riesgo para cáncer. Entonces hablemos un poquito de las lesiones de la mucosa asociadas al estrés. Entonces estas aparecen en los pacientes por varias circunstancias como traumatismos graves, quemaduras extensas, procesos intracraneales, cirugías importantes, enfermedades médicas graves, entre otras. Tiene algunas formas específicas como por ejemplo las úlceras de estrés, entonces estas se producen de manera gástrica más que todo. También hay unas úlceras que se llaman las úlceras de Curling. Estas úlceras están especialmente en el tercio proximal del duodeno y son debidas a traumatismos. Y finalmente las úlceras de Cushing. Estas son debidas a alteraciones intracraneales porque hay una alteración en el nervio vago. Entonces estas son como muy específicas. Pero básicamente, ¿cuál es la patogenia? Pues hay una isquemia local, hay mala regulación del óxido nítrico, no tengo adecuada vascularización, entonces las células van a empezar a necrosarse, no me producen una adecuada producción gástrica y finalmente me lleva a la úlcera. ¿Y cuál va a ser la clínica? Pues ustedes ya la conocen. Puede haber también, además de todo lo que ya sabemos, puede haber una hemorragia por las erosiones gástricas que en algún punto pueden requerir transfusión, sí, en casos raros, pero la clínica como tal ustedes ya la conocen. Y hay otras causas también que son un poco más raras, que es aquí me quedó mal escrito, perdón. Es la lesión de Dieulafoy, ¿listo? Entonces esto es cuando hay un vaso que es más prominente de lo normal, vean que eso es súper prominente y empieza a sangrar. Entonces es aproximadamente 10 veces más grande de lo normal, pero se quita espontáneamente.
y se encuentra en la mucosa o en la submucosa. Y también tenemos la ectasia vascular antral gástrica. Entonces esta se conoce también como esófago en sandía. ¿Ven que sí se parece un poquito? Entonces son una gran cantidad de vasos y se denomina en sandía porque vemos las estriaciones y puede sangrar. Son bastante inusuales, pero son otras causas pues que se las mencionaron y que ustedes tienen que saber. Bueno. Ahora, ya hablamos de la gastritis aguda y de toda la patología inflamatoria aguda, entonces ahora hablemos de la gastritis crónica, de la gastritis por Helicobacter pylori. Entonces, esta es la causa más frecuente, casi que en el 90% de los casos. En un 10% de los casos se va a asociar a gastritis autoinmune. Los síntomas van a ser menos intensos que el agudo, pero van a ser más persistentes. Básicamente, el Helicobacter pylori son bacilos espirales o curvados en muestras gástricas en pacientes que tienen úlcera duodenal o gastritis crónica. La gastritis va a ser principalmente antral, con producción de ácido normal o aumentado y produce mayor riesgo a la úlcera duodenal. Entonces, muchas veces lo que pasa es que los mecanismos de ácido se pasa a otras zonas, se produce más ácido, puede pasar algunas veces al duodeno o faltan los factores protectores del duodeno y por eso se produce la úlcera duodenal. Y la gastritis atrófica multifocal pues está distribuida en focos. Eso lo diferencia de la gastritis autoinmune, porque la gastritis autoinmune es difusa, entonces toda la parte del cuerpo, del estómago, va a ser la que va a sufrir. ¿Listo? La virulencia del Helicobacter pylori está ligada a flagelos, entonces permite nadar, también tiene ureasa que permite la conversión de la urea, también tiene adhesinas para adherirse como tal a la mucosa y tiene toxinas. En cuanto a los factores del anfitrión, pues eso es algo muy interesante. En África hay mucho Helicobacter pylori, pero casi no hay carcinoma gástrico, ya que en África hay muchos parásitos que protegen contra la aparición de carcinoma gástrico. Entonces recordemos un poquito allá de nuestras clases de defensa y respuesta, que nosotros tenemos linfocitos de T que se dividen en TH1, que tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, que es el que actúa en respuestas contra bacterias. Entonces, cuando hay mucho TNF, las células empiezan a replicar y si llegara a ocurrir un error en algunas de ellas, pues se puede convertir en cáncer, pero es muy poco común. Y tenemos también TH2, que van a secretar interleuquina 4 e interleuquina 5 y estos actúan en respuesta contra parásitos. Esto genera muchos eosinófilos y es protector contra el cáncer, ya que se genera otro tipo de respuesta. Entonces, esa es la paradoja africana. ¿Sí? Como en África tienen muchos parásitos, eso los va a proteger contra la aparición del carcinoma gástrico. Bueno, en cuanto a la clínica, pues se puede identificar por histología, entonces vamos a identificar el Helicobacter por histología, listo. También por estudios serológicos, por presencia de la bacteria en heces, por respiración de la urea mediante el estudio de ureasa. También el Helicobacter pylori puede llevar a esto, aquí se los marqué, que es un folículo linfoide, que es una formación de un centro germinal en un órgano donde normalmente no debería haber y es secundaria a que hay un bicho que está infectando y él intenta como tal eliminarlo. Bueno, listo. Y hablemos de la gastritis autoinmune. Entonces esta se asocia con hipergastrinemia. Este tipo de gastritis se caracteriza porque tiene anticuerpos frente a las células parietales y al factor intrínseco. Entonces son linfocitos T que atacan las células principales que tienen que ver con la secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y este tiene que ver con la absorción de vitamina B12. Adicionalmente, va a haber una hiperplasia de las células endocrinas, ¿cierto? Entonces el estómago se divide en 3 zonas, en el antro, en el cuerpo y en el fondo. Para que se produzca ácido clorhídrico, las células G, que son las células neuroendocrinas, empiezan a secretar gastrina. Entonces, si yo daño la producción de ácido clorhídrico, no hay una retroalimentación y estas células empiezan a hacer una hiperplasia, empiezan a proliferar para intentar estimular su producción, pero como no hay más ácido clorhídrico, entonces empiezan a proliferar más, ¿cierto? Entonces vamos a tener una metaplasia intestinal. Adicionalmente, hay una atrofia difusa del estómago, que es diferente a la gastritis crónica por Helicobacter pylori, que es por parches. Acá no, acá es difusa. Entonces, los linfocitos TCD4 que se dirigen contra las células parietales dañan la bomba hidrogenión potasio ATPasa.
y ya, entonces las células son destruidas por los linfocitos TCD4, entonces vamos a ver bastantes linfocitos, vamos a ver células parietales, vamos a ver metaplasia intestinal, células caliciformes, que no lo deberíamos ver. Entonces aquí como que se los marqué todo en la imagen. ¿Listo? En cuanto a la clínica, pues va a tener asociación con otras enfermedades autoinmunes. Una de ellas es la anemia perniciosa, que se caracteriza por anemia megaloblástica, que produce glositis, que daña los epitelios, la lengua se vuelve roja y lisa, y todo lo anterior se corrige con vitamina B12. Lo más grave que puede producir es un daño en la médula, en la parte dorsal y lateral. Se conoce como degeneración combinada subaguda de la médula espinal. Eso produce problemas de posición, romper positivo, parestesias, daña el sistema nervioso periférico. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí quiero que se queden con esto. Los linfocitos van a empezar a destruir las células parietales y en ocasiones podemos ver esa metaplasia intestinal. Aquí les dejé esto para diferenciar la gastritis por Helicobacter pylori versus la gastritis autoinmune. Entonces vean que por Helicobacter pylori es principalmente en el antro, mientras que autoinmune ya es como tal difusa en el cuerpo, vamos a tener linfocitos y macrófagos. La producción de ácido va a estar disminuida en la autoinmune y aumentada en la gastritis por Helicobacter pylori. En la autoinmune la gastrina va a estar aumentada, mientras que en la crónica por Helicobacter pylori va a estar normal o disminuida. También hay unas formas infrecuentes de gastritis, como es la gastritis eosinofílica, que se da por la leche de vaca, por derivados de la soya y también se da en pacientes atópicos. La gastritis linfocítica, en varios casos pues se conoce la causa, mientras que en otras no. Y la gastritis granulomatosa está asociada con la enfermedad de Crohn y en nuestro medio debemos pensar en tuberculosis, entonces puede ser también infecciosa, pero son infrecuentes, entonces quédense solo con la gastritis crónica por Helicobacter pylori y la gastritis autoinmune. ¿Cuáles son las complicaciones de la gastritis crónica? Pues la enfermedad ulcerosa péptica, entonces úlceras crónicas de la mucosa que pueden afectar al duodeno, al estómago, la mayoría se van a asociar a infección por Helicobacter pylori, a AINES o a tabaquismo, entonces va a haber un aumento de la secreción de ácido gástrico y una menor secreción de bicarbonato por el duodeno. La clínica va a ser epigastralgia, en ocasiones puede haber anemia ferropénica, puede haber hemorragia, puede haber perforación. Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento? En erradicar como tal el Helicobacter pylori y neutralizar el ácido gástrico, que eso se puede hacer pues con inhibidores de la bomba de protones. ¿Listo? Aquí les dejo como las complicaciones como tal, que es sangrado, perforación u obstrucción, pero pues es muy raro realmente. Y aquí en esta imagen lo que quiero es que aprendamos a diferenciar entre una úlcera por cáncer y una úlcera benigna. Entonces vean que los bordes acá son sobreelevados cuando es cáncer, ¿listo? Mientras que cuando es una úlcera benigna o una enfermedad benigna, los bordes van a ser completamente planos. Otra complicación es la atrofia y la metaplasia intestinal que aparece en la gastritis crónica de larga evolución que afecta al fondo y al cuerpo y aumenta el riesgo de adenocarcinoma y la displasia que es una acumulación de alteraciones genéticas que van a dar lugar a un carcinoma. Entonces variaciones en el tamaño, en la forma del epitelio y entre mayor grado de displasia pues mayor probabilidad de cáncer. Un poquito en cuanto a las gastropatías hipertróficas, entonces la enfermedad de Menetrier es un trastorno raro que está asociado a secreción excesiva del factor de crecimiento transformante alfa, también a hiperplasia del epitelio del cuerpo y fondo e hipoproteinemia, es como la triada principal de la enfermedad de Menetrier. La clínica es que va a cursar con pérdida de peso, con diarrea, con enteropatía perdedora de proteínas, con edema periférico, ¿listo? Y así es como ustedes lo van a ver a nivel histológico. Y el síndrome de Zollinger-Ellison es muy importante, es un gastrinoma, es un tumor secretor de gastrina. Entonces se produce gastrina, por lo tanto hay una cantidad exagerada de ácido gástrico y se produce principalmente en el duodeno o en el páncreas. Los pacientes van a consultar por úlceras duodenales, por diarrea crónica, y el tratamiento se hace con inhibidores de la bomba de protones, pero entre el 60 y 90% de los gastrinomas son malignos. Bueno, entonces esto no se les vaya a olvidar, simplemente son hipertróficas, son crecimientos anormales, entonces la enfermedad de Menetrier, que es por secreción excesiva del factor de crecimiento transformante alfa, y el síndrome de Zollinger-Ellison, que es por un aumento de la secreción de gastrina por un tumor. ¿Listo? Este es un tumor neuroendocrino.
Los pólipos inflamatorios e hiperplásicos, entonces aquí son muy comunes, son benignos, la mayor parte van a estar en el antro y en el cuerpo. Básicamente es el 75% de todos los pólipos gástricos. La inflamación crónica es la causa de desarrollo de estos pólipos y produce la hiperplasia del tejido, es más común entre los 50 y los 60 años de edad. Tenemos también los pólipos de glándulas fúngicas, que es este que vemos aquí, ahí se los traté de marcar. Estos esporádicos en los sujetos que tienen polipomatosis adenomatosa familiar, es benigno, ha aumentado en los últimos años y se da por el uso de inhibidores de la bomba de protones. ¿Listo? Si mide más de 1,5 centímetros, las guías recomiendan sacarlo porque tiene mayor probabilidad de cáncer. Y el adenoma gástrico, que es el 10% de todos los pólipos gástricos, que también aumenta en sujetos con polipomatosis adenomatosa familiar y desarrolla carcinoma en el 30% de los casos. Entonces, hasta aquí todo es benigno, ¿cierto? Pero hablemos de lo maligno. Entonces, el adenocarcinoma gástrico, que es el proceso maligno más frecuente del estómago, que representa más del 90% de todos los cánceres gástricos. En Colombia es el segundo tumor más común en los hombres, el primero es el de próstata, y en mujeres el primero es el de mama. Bueno, la clínica básicamente dispepsia, disfagia, náuseas, y es tan inespecífico que se descubre en estadios avanzados. Entonces, es más frecuente también en pacientes que tienen bajo nivel socioeconómico, que tienen atrofia de la mucosa multifocal y metaplasia. La displasia y los adenomas son las lesiones precursoras más conocidas y pues ha habido una reducción global del cáncer gástrico por menor prevalencia de Helicobacter pylori. Entonces tenemos a nivel histológico dos formas, la forma intestinal y la forma difusa. La intestinal es la que está asociada al Helicobacter pylori, que se produce una mutación en la vía de señalización de WNT, que está asociado con beta-catenina, y la lesión precursora de un intestinal está asociada a que el helicobacter puede llevar a una gastritis crónica, la cual en unos casos puede llevar a metaplasia y uno de estos puede tener displasia. Entonces, en algunos casos esta displasia puede llevar a cáncer. ¿Listo? Y el difuso está asociado a formas genéticas o a formas familiares, entonces ya tiene que ver con la vía de señalización de la E-caderina o CDH1. También tiene que ver con la mutación del gen BRCA2, que también aumenta la posibilidad de cáncer de mama. Entonces, ¿qué es importante? Intestinal asociado al Helicobacter pylori y difuso asociado a formas genéticas o familiares. En cuanto a la clínica, entonces el intestinal va a predominar en áreas de alto riesgo, evoluciona a partir de la displasia, acuérdense. A partir primero hay metaplasia y luego hay displasia. Entonces este evoluciona a partir de la displasia, produce una masa, va a producir bordes sobreelevados, como vemos acá. ¿Listo? Mientras que el difuso, este no produce masa, pero este es de peor pronóstico porque es genético, es familiar. Entonces vamos a ver un engrosamiento de la pared. ¿Listo? Que parece, eso se llama linitis plástica y parece como una bota gruesa. Bueno, produce glándulas, produce también estas células que son células en anillo de sello, que es moco y núcleo básicamente aplastado. Entonces, estas tres imágenes pertenecen al adenocarcinoma gástrico difuso. ¿Listo? Y esta hace parte del adenocarcinoma gástrico intestinal. Las localizaciones más frecuentes de metástasis va a ser esta que se conoce como el ganglio de Virchow, que es un ganglio supraclavicular, el ganglio periumbilical, que se conoce como el ganglio de la hermana María José, un ganglio axilar izquierdo, que es el ganglio irlandés, en el ovario, que es el tumor de Krukenberg, y en el fondo de saco de Douglas, que se conoce como el ganglio de Blumer. Estos son los sitios a los que hace metástasis. Bueno. El linfoma también es súper importante, entonces los linfomas extraganglionares son más frecuentes en el tubo digestivo, especialmente en el estómago, y los más frecuentes pues son los linfomas de linfocitos B, ¿listo? Se llaman también linfoma MALT, que aparece asociado al Helicobacter pylori. Entonces, como lo que dicen sus siglas, es linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas, que es una forma rara del linfoma maligno no Hodgkin que afecta a las células B y se desarrolla pues a expensas del tejido linfoide asociado a las membranas mucosas. ¿Listo? Entonces los linfomas van a aparecer en sitios de inflamación crónica con la activación constitutiva del factor de necrosis kappa beta.
y están asociados, como ya les dije, al Helicobacter pylori. La clínica va a ser la misma, dispepsia y dolor epigástrico. ¿Qué vemos en la imagen? Vemos muchos linfocitos que pueden llegar a ser un compromiso linfoepitelial, entonces que comiencen a infiltrar las glándulas y vemos un engrosamiento gástrico. ¿Listo? Entonces es otro tumor maligno del estómago. El tumor carcinoide, entonces este tumor carcinoide surge a partir de los elementos del sistema endocrino difuso. Estos, si los otros causan una clínica inespecífica, este casi que más porque son indolentes en comparación con los otros carcinomas digestivos y la mayoría se originan en el tubo digestivo. Entonces pueden causar el síndrome de Zollinger-Ellison porque como vimos, surge a partir de los elementos del sistema endocrino. Acuérdense que el síndrome de Zollinger-Ellison es un gastrinoma neuroendocrino, ¿cierto? Y también pueden producir hipergastrinemia, que es lo mismo que me produce el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿listo? ¿Qué más? Puede causar un síndrome carcinoide, que es enrojecimiento, sudoración, una fibrosis valvular cardíaca derecha y diarrea, porque este tipo de tumores empieza a secretar unas sustancias que producen este síndrome, pero no es tan frecuente, no es tan común. Y el factor pronóstico más importante es su localización. Entonces, si está en el intestino embrionario proximal, tiene buen pronóstico. Si está en el medio, tiene más o menos pronóstico. Y si está en el distal, tiene muy mal pronóstico. ¿Listo? Y básicamente lo que vamos a ver son masas de células neuroendocrinas. ¿Listo? Y ya para terminar, entonces el tumor del estroma gastrointestinal, que se conoce también como el tumor GIST. Este es el tumor mesenquimatoso más común del abdomen. Es un tumor gastrointestinal o estromal de las células linfoides y a diferencia del adeno, que es epitelial, pues este es estromal, ¿listo? Es estromal de las células de Cajal. Si ustedes se acuerdan, por allá en 1880 más o menos, Cajal estaba haciendo una revisión de la histología del sistema nervioso autónomo y describió un tipo de células nerviosas que tenían cuerpos fusiformes que estaban entre las capas musculares longitudinal y circular del intestino. Entonces, esas son las células de Cajal y este es un tumor estromal de las células de Cajal. Se detecta principalmente a los 60 años, es muy raro y tiene un tratamiento que es el imatinib. En los niños se puede presentar con la triada de Carney, que es un trastorno que es muy raro. Se caracteriza pues por tumores del estroma gastrointestinal, entonces se caracteriza por GIST, se caracteriza también por paragangliomas y por condromas pulmonares y neurofibromatosis tipo 1. Es muy raro, pero si les mencionan triada de Carney, pues asocienlo a GIST. ¿Listo? Aquí vemos entonces un tumor exofítico, tiene mucosa, pero empieza a protruir. ¿Listo? Tiene también unas células fusiformes, que son las que vemos acá. Y ya básicamente pues la patogenia tiene mutaciones con el receptor KIT y también en el PDGFRA. Esa es como la patogenia, que si tiene una mutación en estos dos se asocia de una con un tumor del estroma gastrointestinal. En cuanto a la clínica, pues tiene efectos de masa y puede producir pérdida sanguínea y el pronóstico depende del tamaño de tumor, del índice mitótico y de la localización. Pero entonces, ¿qué es importante que aprendan de acá? Básicamente me interesan estas últimas 4 diapositivas, ¿listo? Que ustedes sepan identificar el adenocarcinoma gástrico, la diferencia entre intestinal y difuso, uno se asocia al Helicobacter pylori, el otro a formas genéticas, cómo es la clínica y cómo lo vemos. En cuanto al linfoma, acuérdense que los más frecuentes son los linfomas de linfocitos B, ¿listo? En cuanto al tumor carcinoide, que puede causar síndrome de Zollinger-Ellison, que es un tumor endocrino que tampoco es tan frecuente, y finalmente el tumor GIST del estroma gastrointestinal, estudiénselo bien. Y listo, chicos, eso sería de patología de tracto gastrointestinal superior. Cualquier duda quedamos súper atentos.